Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, como siempre nos anima, nos fortalece el Señor. Tiempo de Cuaresma, primera semana. Oye, pues un maná lleva sábado, o concluimos hoy en esta semana. Oye, es sábana, con el oye, pues no estamos la segunda semana. Es decir, que llamamos imagina peña de corazón, peña de recobé, para hacer un verdadero camino de salvación, un camino de conversión. Leemos hoy del libro de Deuteronomio, capítulo 26, del 16 al 19. Moisés habló al pueblo diciendo: hoy el Señor tu Dios te ordena practicar estos preceptos y estas leyes. Obsérvalas y practícalas con todo tu corazón y con toda tu alma. Hoy tú le has hecho declarar al Señor que Él será tu Dios y que tú, por tu parte, seguirás sus caminos. Observarás sus preceptos, sus mandamientos y sus leyes, y escucharás su voz. Y el Señor hoy te ha hecho declarar que tú serás el pueblo de su propiedad exclusiva, como Él te lo ha prometido, y que tú observarás todos sus mandamientos, que te harás superior en estima, en renombre y en gloria a todas las naciones que Él hizo. Queridos amigos, fíjense lo que el Señor nos está diciendo. Oye, primero, ya pa la pega tojangaisha, ñandeco anga, dice, ser ejemplo para todas las otras naciones, ser ejemplo para todos los otros pueblos. Eso significa, queridos amigos, el pueblo elegido. Ñandeco ya upeyeina. El pueblo elegido, el pueblo que Dios escogió. ¿Pero para qué, queridos hermanos? Escogió. Para que vivamos de acuerdo a lo que nosotros queramos, de acuerdo a lo que nosotros pensemos. No, queridos amigos, sino que sobre todo para que nosotros seamos modelo, ejemplo para las otras naciones, para nuestros hermanos, de acuerdo al modelo, a los mandamientos, a los preceptos, a las enseñanzas que el Señor nos ha dejado. Hoy tú le has hecho declarar al Señor que Él será tu Dios entonces. Y que tu jamás ya lleva la ñande, Jacob, ñande, yara, ñande, ñande, entonces, yaikwa, mahaba, ñande, yara. Haya, jabe, jabe, cueri. Hanya, por un ñañamindu, ujaye, ya, pobe, ñande, yara, ñande. Y solamente así, queridos hermanos, también vamos a ofrecer lo mejor de nosotros a los demás, como ejemplo para hacer un camino de salvación. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.